Yo estoy un poco nervioso porque soy un profesor de economía y es la primera vez en 20 años que me piden que hable poco y sin excesos de información, que es un reclamo inusual. Así que he decidido hablar de rinocerontes, del azar y del futuro. Yo me voy a situar en cruces de caminos, en crossroads globales, y me parece que hay dos fundamentales en este momento. Me voy a alejar, voy a hacer de astronauta economista. Hay dos. Uno, que estamos en un momento de crisis profunda, grave y global, con pocas equivalencias en la historia reciente de la humanidad. Probablemente en 1929, con el crash bursátil de Nueva York, 1973 con la crisis del petróleo y el año 2007 con el crash del sistema financiero, las burbujas inmobiliarias y todo lo que estamos viviendo. Es una crisis grave, profunda y mundial, de enormes implicaciones que tardará en acabarse. Y el segundo cruce de caminos es que esta crisis es el síntoma de un cambio de época. Hay múltiples síntomas de que estamos pasando a otro ciclo. Estamos cambiando de paradigmas económicos, es muy difícil predecir qué es lo que viene, pero hay muchos síntomas y a lo largo de la exposición mencionaré algunos de ellos. Yo quiero decir tres cosas. Una es que ya nada va a ser como antes. Esa es la primera idea. La segunda idea que os quería sugerir es que el mapa para elegir senderos, para elegir qué hacer ante un crossroad, tiene que estar basado en la equidad. Y la tercera idea es que para elegir el sendero, a mí me parece obvio que en estos momentos lo que hay que hacer es ir contra la corriente. Esas son las tres cosas que quiero decir, a ver si soy capaz de hacerlo brevemente. Os pido un ejercicio, que es un viejo truco que funciona muy bien, y es que en los cuadernos que nos han entregado en la organización o mentalmente dibujéis el mapa mundi. Os doy 30 segundos, que los voy a controlar con este reloj estupendo. Bueno, ¿os ha salido algo parecido a esto? Este es un mapa muy conocido, es el mapa de Peters, que es un geógrafo holandés que en los años 70 elaboró un mapa que intentase corregir las proyecciones distorsionadas que nosotros hemos estudiado en el colegio y que vienen de los mapas que se hacían en el siglo XV y XVI, los mapas de navegación. Ese mapa tiene varias características, da mucho juego, pero solo voy a mencionar dos. Una es que es un mapa en el que el Ecuador pasa justo por el Ecuador, porque en las proyecciones que nosotros hacemos del mundo, en el mapa que os habéis imaginado porque nos ha dado tiempo a pintar, el Ecuador suele estar en los 2/3 del mapa, porque nosotros tenemos una visión del mundo a través de una lupa que está enfocada en Europa. Ese es un error fundamental en el análisis de las situaciones cuando estamos hablando de crossroads globales. La otra característica que es que los continentes son mucho más proporcionales a su tamaño real. Y la comparación más evidente es la de Europa, que no es aquel gigante de nuestros mapas, sino comparado con África, que es un continente que nosotros dibujamos mucho más pequeño, pero que es el continente más grande del mundo. En África cabe Europa, Rusia, Estados Unidos y Japón juntos. Nosotros tenemos una visión distorsionada del mundo y cuando estás enfrentándote a dilemas globales tienes que dar un paso atrás y evitar esos sesgos. Hay muchas más cosas interesantes en ese mapa, ¿verdad? Lo que refleja el mapa es un mundo que es distinto al que nosotros nos imaginamos. Por eso os decía, ya nada va a ser como antes. Ese es un gráfico del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que representa qué porcentaje de la producción mundial pertenece al G6, a los países más ricos del mundo. No está Japón y Rusia, como veis, a nosotros, a nuestro mundo occidental, Europa, Estados Unidos y Canadá, y en azul, qué proporción de la producción mundial
pertenece a Brasil, China e India. Lo que muestra ese gráfico es que nosotros hemos sido los reyes del mambo durante muchos años, pero ya no lo vamos a ser más, especialmente Europa. Europa no es solo más chiquita de lo que pensábamos, sino que va a ser menos poderosa de lo que creemos. Quien va a ¿cómo se dice?, repartir el bacalao en el siglo XXI no va a ser Alemania, no va a ser Francia, no va a ser Italia, van a ser Brasil, China, India, Rusia y algunas potencias emergentes que ya nos han puesto muchas veces de manifiesto la debilidad europea. Ya nada va a ser como antes. Le pedía permiso a un viñetista turco muy famoso para usar este dibujo, que es muy naif, ¿no?, pero que refleja, que ilustra perfectamente otro sesgo típico del análisis, que es el de mirar todo desde mi realidad cercana. Por supuesto que nuestra realidad cercana es determinante en cómo vemos el mundo, pero para analizar los dilemas globales, los crossroads globales, tienes que quitar el cuerno. El cuerno no forma parte del paisaje global, forma parte del paisaje del rinoceronte. Me parece que es una ilustración muy visible de un error que es habitual. Es decir, de esta crisis no tiene la culpa Angela Merkel, no tiene la culpa Zapatero, no tiene la culpa Rajoy, a pesar de los múltiples pecados que los tres han acumulado en los últimos años, ¿no? Os voy a enseñar una imagen que representa la crisis, los dilemas, los crossroads, con cuerno y otra sin cuerno. Con cuerno es esta fotografía que tomé hace unos meses en Valdeolleros, de una librería donde el librero, harto de la competencia de los comercios chinos que aparecen por los barrios, dice: oye, si quieres preservar el paisaje de tu barrio, compra en mi tienda, págame el doble por un lápiz hecho probablemente en España, o a lo mejor en Alemania, o a lo mejor el librero no lo sabe y está hecho en China también, págame más que al comercio chino. La culpa no lo tienen los chinos los que han hecho es jugar extraordinariamente bien al juego de la globalización. El mapa la imagen sin cuerno es este análisis de otro turco, un economista turco que vive en Estados Unidos, que no voy a explicar con detalle, pero que dice que estamos en un trilema que se resuelve limitando la globalización, limitando la soberanía, la capacidad de los estados de definir lo que quieren, o limitando la democracia, la justicia de la gobernanza global. Esa es una imagen sin cuerno que va más allá de lo que hayan hecho o no hayan hecho nuestros gobernantes. Segunda idea, la equidad como clave del mapa que nos ayuda a elegir senderos. Fijaos una cosa que está pasando en los últimos años, que no es solo de esta crisis, pero que esta crisis potencia intensamente, es la concentración de la renta en el 1% más rico de la población mundial. Ese es un fenómeno imparable. Fijaos la magnitud que tiene en Estados Unidos. Tenéis la concentración de renta en el 1% en 1980 y en el periodo 2008-2012. En todos los países del mundo se está produciendo una concentración, no en el 20% más rico de la población, en el 1% de la población. Y ese es un factor determinante en estos dilemas. ¿Quiénes son los millonarios? No he cogido la lista esa que encabezan Gates, Buffett y compañía, sino la lista, y Amancio Ortega, entre los españoles, sino la lista de los que han ganado más y han ganado menos, ¿no? Esos son los multimillonarios, una mezcla. Me gustaba más esa gráfica, que es de Forbes, que es quien hace la lista de los multimillonarios, porque ahí ya se ve que no son solo estadounidenses, ni siquiera europeos. Ya han aparecido los multimillonarios chinos, indios, turcos, de las potencias emergentes. Eso ha dado lugar a un movimiento que es muy interesante. Ese es el toro de Wall Street, para los que conozcáis Nueva York, que es uno de los símbolos de esa pequeña zona del mundo a la que le tenemos que dedicar tanto
espacio, y es la imagen del movimiento Occupy Wall Street, que está concentrado, enfocado, con mucho éxito, además en reflejar los riesgos que la concentración de renta en los multimillonarios tiene para la sociedad y el estado del bienestar. Que tuvo su manifestación en el movimiento del 15M en España, que estaba más enfocado en la crisis de la representación de los partidos políticos que en esto. Pero no es una cuestión solo de radicales. Obama ha declarado la movilidad económica y la equidad como el eje de su segunda legislatura, el Papa Francisco sitúa la equidad como uno de los principios básicos de su primer documento personal, y Naciones Unidas está definiendo los nuevos compromisos de la Agenda Global del Desarrollo alrededor no de la pobreza, sino de la igualdad. Hay dos estrategias entre los multimillonarios: The Fuck You Strategy, que parodia muy bien ese vídeo, que si podéis ver os gustará, un falso vídeo de una multinacional minera australiana que con mucho aplomo y haciendo pleno uso del marketing explica que «y a mí qué me importa lo que os pase mientras yo gane dinero», y está la nueva filantropía que representan muy bien los Gates. Es una filantropía que es más estadounidense que europea, pero que es un elemento de esperanza en este debate de la equidad que yo creo que merece la pena seguir de cerca. Ahora hay una serie de economistas que son como estrellas del rock. El último es Thomas Piketty, que ha publicado un libro que se llama El capital en el siglo XXI, que dice los instrumentos económicos, las respuestas a la crisis están provocando que los ganadores de la crisis sean los que tienen más capital, no los que ganan más porque son más listos o más capaces, sino los que tienen más capital. Y ante eso ha planteado, y en Estados Unidos se ha montado un gran revuelo, una propuesta de un impuesto a la riqueza, no a la renta ni a los ingresos, no a los beneficios a los ingresos, sino a la riqueza. La clave de esto es que en la equidad, en el acceso a las oportunidades de vivir una vida plena, el azar es una variable fundamental. No es lo mismo haber nacido en los años 50 que a principios de este siglo. No es lo mismo ser una niña negra en el Estados Unidos de los años 50 que ser un feliz niño de la Córdoba con ingresos, que no es todo, ¿no? El derecho a corregir el haber nacido en un sitio complicado, yo creo que es un derecho humano inesquivable. Bueno, Elena Poniatowska, la última premio Cervantes, lo decía muy bien, ¿no? Cómo la inequidad se transforma en exclusión. No me acuerdo de la frase, pero dice, ¿no hay nadie? No hay nadie. ¿Y usted? ¿Quién es? ¿No? Esa invisibilización de los pobres, de los excluidos, es una de las manifestaciones de la inequidad. Pero también lo es, eso tiene múltiples manifestaciones. Una es las dificultades que tienen que enfrentar las mujeres por el hecho de ser mujeres. Solo 4 de los 39 premios Cervantes ha sido una mujer. Solo 2 de los ponentes del TED Cuesta del Bailío es mujer. Solo 2 personas de los 12 miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad Loyola Andalucía, donde yo trabajo, son mujeres. La presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas es muy reducida, y eso no puede ser casualidad. Bueno, están cambiando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Los dilemas globales se manifiestan de muchas maneras. En la crisis de los partidos, yo no sé, yo estoy preocupado, porque soy un señor mayor ya, que hace zapping con los anuncios de hamburguesas, pero también cuando aparecen nuestros representantes políticos, y eso es una realidad inquietante, pero está cambiando eso. La transición española, que ha sido nuestro relato de desarrollo y consenso, está cambiando
drásticamente, está cambiando la fase de encantamiento con la Unión Europea, está cambiando el sueño de la bonanza española que nos iba a hacer situarnos, que nos iba a situar en el G7, y está cambiando incluso el bipartidismo futbolístico gracias al Atlético de Madrid, que esperamos gane la Champions o la vieja Copa de Europa pronto. Bueno, y la tercera idea es qué camino elegir. Y a mí me parece que hay que ir contra la corriente. A mí me parece enormemente inspiradora una frase de Pedro Arrupe, un jesuita insigne, muy conocido en el entorno de la universidad donde yo trabajo hace tanto tiempo, que decía: no me resigno a que cuando yo muera el mundo sea como si yo no hubiera vivido. La inspiración de generar cambios en la vida puede venir de muchas fuentes. Yo pensaba, ¿cómo ilustro yo la inspiración para ir contracorriente? Y me acordé que en mi Facebook tengo una especie de panteón de ilustres, de gente en quien fijarse, que pone de manifiesto la cantidad de cosas que puedes hacer para transformar el mundo durante tu existencia. Y que no todo exige que vayas detrás de la pancarta de una manifestación o que tires piedras a los malos en algún momento, ¿no? Yo en mi panteón de héroes están santos como Mandela, Romero o Jean Monnet, que desafiaron las inercias de su tiempo, que hicieron lo contrario de lo que uno esperaba que iba a hacer. Están también los músicos transgresores que experimentan, las luchadoras por los derechos humanos como Shirin Ebadi en Irán. En fin, todos, esos son mis héroes, ¿eh? Cada uno tiene los suyos. Quería terminar con dos ideas. La primera idea es que hay muchas formas de ir contra la corriente, hay muchas formas de elegir senderos de forma que provoques transformaciones valiosas en el mundo. A mí me interesa una, y vuelvo a hablar de mí, especialmente, que es el poder de mi capacidad de compra, que está menguada como la de todo el mundo en estos tiempos, pero a mí me parece, yo dedico muchas horas, parte de mis ingresos y muchos esfuerzos, a evitar grandes superficies o modelos de negocio que son distintos o que no colaboran a construir un entorno como aquel en el que yo quiero vivir. Yo le digo muchas horas a comprar en Almocafre y no en los supermercados, a comprar en Fuentes Guerra porque me acerca una oferta de música y de películas que no es estándar. Por supuesto, también me interesa el movimiento Occupy Wall Street, me interesa la política, estoy intrigado por qué va a sustituir a los partidos políticos o cómo los partidos políticos van a cambiar para representarnos con más eficacia y sin tomarnos el pelo. En fin, me parece que es tiempo de tomar el futuro en nuestras manos, de arriesgarnos, de no dejar que decidan por nosotros, y como decía María Zambrano, es el momento de elegir el sendero de la libertad peligrosa antes que el de la servidumbre tranquila. Muchas gracias.